Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Ateneo, como siempre, su capacidad de convocatoria, que siempre además nos acoge también, y su colaboración ya de años con la universidad, en este caso con la editorial de la Universidad de Cantabria. Por tanto, en este sentido, mi primer agradecimiento es, obviamente, como decía, al Ateneo por su calidad de anfitrión. Y en segundo lugar, a todos los presentes, porque una tarde de verano, una tarde con tan buen tiempo y en época de vacaciones en Santander, pues bueno, siempre está muy bien y es de agradecer la presencia de público. Yo, en calidad de directora de la colección, no vengo en calidad de contemporaneísta, sino en calidad, digamos, de directora de esta colección. Tengo que señalar algunas cuestiones relativas ya a la editorial en general, no, concretamente a la colección. Decir que la colección Historia, que es la colección en la que se inscribe el libro que hoy se presenta, La pluma roja de la prensa federal, Pablo Correa y Zafrilla, 1842-1888, cuyo autor es Eduardo Higueras. La colección es una de las colecciones, yo creo, que más asentadas de la editorial de la Universidad de Cantabria. La colección ha revalidado en sucesivas convocatorias el sello CA-APQ, el sello de calidad de edición académica, responde a la Academic Publishing Quality, que concede la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, la famosa ANECA, que todos los académicos conocemos bien, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, también los académicos la conocemos bien, la FECIT, y la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, la UNE. El objetivo de este sello era, o es, perdón, acreditar aquellas colecciones de monografías publicadas por las editoriales académicas españolas, públicas y privadas, aquellas que tras solicitarlo reúnen los requisitos que establecen los órganos evaluadores constituidos al efecto, sobre todo al efecto en 4 apartados. Serían la calidad informativa, la política editorial y los procesos editoriales y la reputación y el prestigio. El objetivo, por tanto, del sello que tiene esta colección es, en definitiva, reconocer las mejores prácticas dentro de la edición universitaria española y convertirse en un signo distintivo que tanto las agencias de evaluación de la actividad investigadora como la propia comunidad académica puedan identificar fácilmente. Y, de hecho, a todos nos consta, a los académicos, que efectivamente lo reconocen y lo identifican. Pretende igualmente ser una vía para promover y estimular la calidad en la edición académica. De ahí que tras la primera convocatoria realizada en 2017, el sello está reconocido como indicio de calidad de las publicaciones para la evaluación de los méritos de la actividad investigadora. Y esto es una vía, es una herramienta que desde hacía muchos años los investigadores, los académicos que ya somos algo mayores, veníamos reclamando al Ministerio. Teníamos ya por fin ese sello, teníamos ya esos instrumentos, esas herramientas para un reconocimiento prácticamente automático. No obstante, hay que aclarar que la propia editorial de la Universidad de Cantabria, había venido cumpliendo ya desde su creación hace 34 años, 33, 34 años. Allá abajo está la directora de la editorial. Y aquí a mi izquierda, ahora que me acuerdo, su fundador, su primer director. La propia editorial de la Universidad de Cantabria venía cumpliendo desde su creación hace más de 30 años esos estándares de calidad que eran similares a los de las universidades, a los de las colecciones de las universidades más reconocidas nacional e internacionalmente. Realmente funcionaba desde su creación en términos de operatividad y supervisión de los consejos editoriales de la propia editorial, tanto como de las colecciones, cuando luego las colecciones fueron poco a poco sumándose, apareciendo y sumándose una a la otra. Se utilizaba desde siempre la evaluación o la revisión por pares ciegos, es decir, la concesión del sello, cuando presentamos por primera vez la colección al sello,
era simplemente el reconocimiento, cuando nos dieron el sello, yo siempre lo dije así a Belmar Gándara, la directora de la editorial, era simplemente el reconocimiento oficial de algo que se venía haciendo, que la editorial de la Universidad de Cantabria venía haciendo desde su creación. Por tanto, solo venía a ratificar oficialmente el ejercicio de estas prácticas. La colección de historia lleva años publicando monografías especializadas en distintas áreas de la historia para ofrecer al lector interesado en temas históricos en general un producto realizado desde el máximo rigor científico. La colección ha funcionado siempre como un espacio desde el que se puedan proyectar los resultados de la investigación más reciente, dirigiéndose además en ese sentido no solo a los académicos y a los investigadores especialistas, sino siempre tratando de buscar un público más amplio y competitivo para contribuir a la transferencia social del conocimiento generado en las universidades y en centros de investigación en el campo concreto nuestro, que es el campo de la historia. La colección está abierta a todas las temáticas y especialidades. Sus títulos van desde la prehistoria a la historia actual y sus temáticas recorren la historia local y regional, la historia nacional y de países, entre otras cosas porque la colección es deliberadamente abierta en sus enfoques y es deliberadamente abierta en sus enfoques y es metodológicamente plural. El libro que hoy nos convoca, que se presenta La pluma roja de la prensa federal, es yo creo que un buen exponente de estos atributos a los que he aludido. Y algunos de los títulos que se han publicado recientemente, Estado oligárquico y protesta popular en Chile, El águila y el haz de flechas, del espionaje de Estados Unidos al falangismo en Río de la Plata, travesías bibliográficas, un diálogo interdisciplinar, dibujar discursos, construir imaginarios, prensa y caricatura política en España, Los últimos de la tricolor, que creo que el autor anda por ahí, por entre el público, Gumersindo de Azcárate, una biografía política, Allende las fronteras, los mediadores culturales España y México en el siglo XIX, México y España, estudios comparados sobre cultura, Fisco y moneda, el uso del dinero en las economías de los reinos hispanos de los siglos XIII al XVIII, Patronazgo y educación, las fundaciones benéfico-docentes en Cantabria, siglos XIX-XX, dimensiones del conflicto, resistencia, violencia y política en el mundo urbano, etcétera, etcétera, etcétera. No me extiendo más. Y yo iría ya directamente, cedería mi turno de palabra al profesor Suárez Cortina para que introduzca convenientemente al autor y a la obra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias también por su presencia. La verdad, para mí es un placer poder presentar a Eduardo Higueras Castañeda y este libro del que estamos hablando, La pluma roja de la prensa federal, por varios motivos. El primero, porque Eduardo Higueras Castañeda representa, o es uno de los mejores representantes de esa nueva hornada que está entre los 25, 30 años y los 40, 45, esa frontera que llamaríamos los Carrozas nueva generación de republicanólogos, y que desde luego, junto con otros autores, que señalaré algunos, como John Penche, Sergio Sánchez Collantes, Esther García Moscardó, Lara Campos, Rubén Pérez Trujillano, Óscar Anchorena, o Jesús Mogollán, que estaba por aquí, y algún otro que todavía no ha publicado el libro, pero que lo hará también en esta línea próximamente, pues muestran la renovación historiográfica que está experimentando, por una parte, la propia historiografía española, pero al mismo tiempo el ámbito de las relaciones entre Estado, política, cultura, republicanismo y democracia. Y por tanto, desde este punto de vista, es un placer poder presentar este libro y este autor, en este sentido. Eduardo es de Cuenca y por tanto hay que presentarlo en Santander, porque aunque yo creo que ha venido varias veces a la UIMP, sin embargo, actos académicos propiamente dichos aquí apenas has tenido. Es el primero. Sí. Es el primero, ¿verdad? Bueno, pues bienvenido a la nostra terra. Y en este sentido, Eduardo se licenció en Derecho en el año 2006 y en Humanidades en el año 2009, con premio extraordinario de fin de carrera. En el 10 obtuvo un contrato de formación del personal investigador universitario y desarrolló una investigación sobre la figura de Manuel Ruiz Zorrilla bajo la dirección de un ilustre colega y amigo, que es el profesor Juan Sisilio Pérez Garzón, hoy catedrático emérito de la Universidad de Castilla-La Mancha. En esa línea de investigación, que sigue un poco los derroteros largo recorrido de aquella vieja tradición que ya en Po, en los años 70 y 80, había ilustrado Manuel Tuyón de Lara y que Sisinio desarrolló y presenció, siendo él entonces un joven dinámico investigador en aquellos años,
cuya estela podríamos decir que todavía se percibe en el tono, en el ámbito, en el modo de pensar y de escribir historia en Castilla-La Mancha y, sin duda, en la figura que nos ocupa, que es Eduardo Higueras Castañeda. Y en este sentido, su biografía, tesis doctoral, por la cual llevó el máximo galardón, que es el Premio Extraordinario de Doctorado del año 2016, se publicó en Marcial Pons bajo el título Con los Borbones jamás, biografía de Manuel Ruiz Zorrilla, que se publicó, como digo, en el año 2016. Desde entonces está clarísimo que es un drogodependiente del estudio del republicanismo y democracia, y desde ese punto de vista ha llevado a cabo una investigación sostenida, continuada, y lo que es mejor, en el ámbito de un grado de colaboración de un equipo de investigadores jóvenes, la palabra jóvenes piensen que lo digo yo, ellos no sé lo que pensarán de sí mismos, pero que desde luego indaga muy bien en las relaciones entre las culturas políticas, los símbolos y las construcciones discursivas de los fenómenos vinculados al republicanismo y a la democracia. Y en este sentido, desde luego, ha desarrollado esa investigación. Académicamente, desde el año 2015, está vinculado, por así decirlo, a la Universidad de Castilla-La Mancha, y en el 21 ha dado ese salto que casi todo el mundo desea a la UNED, donde no se sabe si trabajan o no trabajan, sé que publican, pero van de vez en cuando y desde luego la producción se multiplica de una forma exponencial. Desde luego todos lo agradecemos porque podemos ver ese dinamismo, ese marco de trabajo que se lleva a cabo en ese sentido. Y su línea de trabajo actual, en el marco, insisto, y esto es muy importante, no solo individual, sino colectivo, de desarrollo de un grupo de colegas, que yo creo que además amigos, que han ido trabajando sobre lo que podríamos llamar los aspectos distintos de las culturas políticas, desde el exilio, la violencia política, las sociabilidades, los símbolos, la historia del constitucionalismo democrático o de la prensa política en la España contemporánea, tanto en el tránsito del 19 al 20 como, sobre todo, en ese largo 19 que están desarrollando, yo creo que de una forma muy adecuada en su investigación. El resultado de este trabajo, fundamentalmente, ha dado lugar a 10 artículos en revistas relevantes, unos 40 capítulos de libros y, desde luego, algunos marcos muy claros de referencia después de ese con los Borbones jamás que en los últimos 3 años han publicado. Con Nicolás Berjoan y Sergio Sánchez Collantes publicó el libro El republicanismo en el espacio ibérico contemporáneo, recorridos y perspectivas, entre los cuales Jesús y Noelia han colaborado también en el mismo. También con Juan Vadillo y Rubén Pérez Trujillano, activistas, militantes y propagandistas, biografías en los márgenes de la cultura republicana, publicado en Sevilla Ateneica en 2018, y desde luego un marco de continuación y de trabajo sobre ese complejo universo de relación entre modernidad política, culturas políticas, democracia y republicanismo. Y en este marco se ubica el libro que tenemos aquí, que tuvo un antecedente, una especie de pequeña entrega hace unos años también sobre la misma figura de Correa y Zafrilla, pero que en este libro, La pluma roja de la prensa federal, Pablo Correa y Zafrilla, 1842-1888, nos presenta de una forma madura, elaborada y entrecruzada entre historia, biografía, historia cultural de la política, republicanismo y democracia, los avatares de una figura interesante del siglo XIX español, Pablo Correa y Zafrilla. Seguramente para muchos de ustedes esta es una figura que es desconocida. Es comprensible. Correa y Zafrilla no fue una primera pluma de la política española ni de la gran prensa española. Fue uno de esos periodistas serios, rigurosos, que en el ámbito de la cultura republicana, como Sánchez Pérez o como Telsforo Trueba Ojeo y Somoza, desarrollaron, sin embargo, una importantísima labor de difusión, de construcción de marcos culturales democráticos y que, de alguna forma, son los auténticos hacedores de ese marco de tradición cultural republicana que conocemos hoy bajo el nombre genérico de republicanismo. Y el título lo dice todo: La pluma roja de la prensa federal. La pluma es el plumilla, el escritor, evidentemente, ese que gacetea y que desde Cuenca, o mejor, más aún, desde un pueblo de Cuenca, primero se llega a la ciudad, después va a Madrid, es periodista, después abogado, y como todos aquellos que vivían de la pluma y que andaban entre los estrados de los juicios muy frecuentes para
sacar a colegas de algún que otro compromiso y al mismo tiempo difundir la idea republicana, pues desde ese modo él llevó a cabo una tarea de difusión realmente significativa e importante, con rasgos de singularidad. El primero, la pluma roja. Sí, es que en el marco de la cultura republicana de la época del federalismo, ocupaba lo que podríamos llamar la izquierda federal, la izquierda social, aquella que tocaba casi con los límites del socialismo. No en vano es el primer traductor en España del Capital de Carlos Marx. Pero él no fue un marxista, aunque el peso de la lectura de Marx se nota y se destila en los escritos que ha hecho él sobre el tema de la cuestión social y de otros determinados. Y sobre todo, prensa federal. Como hoy, aunque no se diga, el 19, cada partido político tenía su prensa. De una forma directa o indirecta. Discreta o indiscreta. Generalmente nada indiscreta, directa. Y en este sentido, el federalismo, en sus diversas ramas del federalismo, tuvieron todos una prensa propia. Y en este sentido, Correa y Zafrilla fue una figura relevante de esta prensa diversa que hoy se hace en Cuenca, mañana en Madrid, pasado desaparece, al día siguiente nace un nuevo sello. En definitiva, fue hoy diríamos un currante de la pluma en el marco del federalismo y desde luego en la construcción de una identidad muy asociada, en primer término, a la figura de Francisco Pi Margall. Porque en el fondo, Correa y Zafrilla, después lo comentará con más detalle y yo no voy a extenderme mucho, el autor, Correa y Zafrilla era un pimargaliano, un defensor del pacto y del pactismo y en último extremo, un navegante entre lo que podríamos llamar la cultura demosocialista de Pi Margall y la cultura jacobino-socialista del grupo que más tarde fue protagonista del cantonalismo. No en vano él estuvo articulando el cantón de La Mancha en los tiempos de la Primera República en aquellos momentos. En definitiva, estamos ante una producción de un autor en el que nuestro autor hoy, Eduardo Higueras, ha hecho un triple cruce que creo que está muy logrado en el libro. Una biografía política personal, un estudio de la conformación de las culturas políticas desde el mundo rural al mundo urbano en el siglo XIX y un análisis de cómo el federalismo es una realidad polivalente, plural, en el ámbito de la política del XIX, que ha de ser estudiado e interpretado de una forma completa incluso en nuestros días. Estamos en el 150 aniversario de la Primera República, una experiencia histórica frustrada que tiene bastante mala prensa, pero que es muy poco conocida y muy poco estudiada. En este sentido, yo creo que el libro que nos ofrece Eduardo Higueras, a través de la figura de Pablo Correa de Zafrilla, que vivió muy pocos años, vivió 46 años, y sin embargo tuvo una importancia significativa en la difusión, conformación y, podríamos decir, creación de una cultura federal en la España de mediados y finales del siglo XIX. Eduardo, gracias por el libro, gracias por tu presencia, y yo creo que tienes la palabra y tienes que decir lo que consideres oportuno. Bueno, de entrada lo que creo oportuno es daros las gracias. Gracias efusivas, además, porque estoy muy contento de poder presentar aquí un libro que no tuvo en su primera vida, a la que has hecho mención, no tuvo fortuna ni podía tenerla. Luego explicaré qué pasó con aquel libro. Y luego ocurre que tengo no sé muy bien cómo explicarlo. Me estoy dando cuenta, esta mañana en el viaje iba releyendo el prólogo que hizo Juan Sesinio Pérez Garzón al libro y me estaba preguntando cómo era posible que 5 páginas explicara mejor la vida de Correa Zafrilla que yo en casi 300 páginas, pero ahora acaba de ocurrir lo mismo. En 15 minutos has explicado mejor qué es lo que quiero explicar con este libro de lo que he hecho yo con el propio libro y de lo que voy a hacer yo a continuación. Entonces, muchísimas gracias, Ángeles, muchísimas gracias, Manuel. La verdad que me hace mucha ilusión, como os decía, que me acompañéis en la presentación de este libro. Y quiero extender los agradecimientos también a Belmar, que bueno, gracias por acoger la iniciativa editorial. Aprovecho también para pedirte disculpas por la demora en la entrega del libro. Lo hago ahora públicamente delante de las cámaras para dar fe de que es una disculpa seria,
Pero si hubiera tardado menos en entregar el manuscrito, probablemente no habría salido en 2023, que ha sido muy oportuno para que coincida con el 150 aniversario de la Primera República. De modo que este libro se suma a otras novedades en torno al republicanismo del siglo XIX, que están viendo la luz en los últimos meses, como otro que coordina el profesor Suárez Cortina, que se llama La Federal, y en el que también he tenido la suerte de colaborar. En cierto sentido están emparentados en esta idea de que en efecto la Primera República tiene mala prensa, que no somos muchos los que tratamos de desempolvar el periodo, de tratar de combatir esta imagen peyorativa que sigue pesando sobre el periodo desde 1873. En realidad, también quiero dar las gracias a Gema, que no sé si está en el puesto de los libros o está por aquí, que se encargó del diseño del libro, y realmente cada vez que lo abro me hace estar muy contento porque está muy cuidado, está muy trabajado. Como objeto es un libro que me ha gustado mucho. Y incluso por el detalle de la portada, que quizás el que no conozca, el que no tenga las claves, no sepa muy bien de qué va todo este asunto de señores decimonónicos con gorros extraños en la cabeza y algunos ahorcados y otros con esposados con la Guardia Civil. Luego quizás puedo explicarlo. Pero me ayudó mucho, la verdad, a pensar la portada y a dejar un libro que realmente me hace estar muy satisfecho. Por supuesto, ya en general a todo el equipo de la editorial de la Universidad de Cantabria. Es fantástico haberlo publicado aquí, sobre todo porque también es una colección en la que hay un encadenamiento de investigaciones, de publicaciones sobre el tema del republicanismo histórico, que hace que tenga mucho sentido que este libro esté aquí. Parece que está bien acompañado, entre otros, y va a ser la tercera vez que te mencionamos, Jesús. Puedes saludar también es tu público. Entre otros, porque es de los más recientes, los últimos de la Tricolor. Pero evidentemente no es el único. También hay publicaciones recientes de Manuel Suárez Cortina, incluso el libro que ha aparecido de las caricaturas, al centrarse en el sexenio democrático, y por aquí también hay algunas autoras que podrían levantar la mano y que han colaborado. También tiene mucho que ver con el movimiento republicano en el siglo XIX y con la reflexión sobre los orígenes de la democracia. Por supuesto, muchas gracias también al Ateneo por acogernos, y gran parte de los asistentes os podría dar las gracias con nombre y apellido. No lo voy a hacer porque a muchos otros no los conozco, pero estoy encantado, yo soy Eduardo, de que estéis aquí y que os hayáis animado a venir a escuchar a un señor de Cuenca, que va a venir aunque tiene apellido, uno de sus apellidos es cántabro, que haya venido aquí a hablar de otro señor de Cuenca, al que seguramente no conocemos nada más que 3 o 4 de quienes nos congregamos aquí. Porque Pablo Correa y Zafrilla, bueno, pues ha sido, en la historiografía, ha sido un habitante discreto de las notas a pie de página de unos pocos estudios, de unas pocas investigaciones, de algunos libros. Gran parte de esas notas a pie de página las ha puesto el propio Manuel Suárez Cortina, que es de los pocos que se ha acordado de leer la obra fundamental de este autor, que se llamó Democracia, Federación y Socialismo, un libro que apareció de manera póstuma en 1888. Es un libro muy interesante, es un libro que ha llamado la atención de una serie de investigadores sobre esta temática, pero nunca ha dado el salto de las notas a pie de página al texto principal. De hecho, estoy recordando ahora, hace algunos años, probablemente 2018, 2017, en el Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, en Alicante, yo ya tenía preparado lo que dio lugar al primer libro que escribí, o el libro del cual parte este nuevo libro sobre Pablo Correa y Zafrilla.
bueno, yo llegué al Congreso y me cogió por banda Emilio Laparra y me dijo que nos íbamos a cenar y bueno, pues estuve hablando con Manuel, que también estaba por allí, y me dijo que se había enterado que había escrito un libro sobre Corrales Zafrilla. Y le pareció muy interesante y le vi hasta un cierto entusiasmo que a mí me sorprendió, porque yo pensaba que Pablo Correa Zafrilla era una equivocación, que hacer ese libro era una profunda equivocación, que eso no le podía interesar a nadie. Lo que pasa es que a veces los historiadores nos empeñamos en coger una linde y llevarla hasta el final. Y esto me animó muchísimo, la verdad, a tratar de reflexionar sobre, sobre el interés que podía tener este autor. También entiendo que, claro, en torno a esta universidad, en torno a Cantabria, en torno a Ángeles, a Manuel, se ha generado uno de los principales focos de estudio sobre el movimiento republicano en España. Bueno, pues estoy pensando en una serie importante de tesis doctorales, como la de Ramón Miguel González, como la que leerá dentro de poco Noelia, que también está por aquí, como la de Jesús. Quiero decir que es normal que este personaje tuviera un poco más de eco en este ámbito historiográfico que en otros ámbitos historiográficos. Y bueno, lo ilustro de una manera muy sencilla. Yo creo que en Cuenca no he congregado nunca tanta gente para hablar de Pablo Correa Zafrilla, ni siquiera delante de sus paisanos de La Pesquera, que es un pueblo que está en el camino entre Cuenca y Valencia. Han encontrado demasiado interés en su hijo ilustre. Bien, hace bastantes años, cuando comencé a investigar en torno a 2009-2010, empezaba a trastear en los archivos, en el archivo municipal de Cuenca. Estaba haciendo una investigación de cara a de mi trabajo de fin de máster sobre las elecciones del sexenio democrático en Cuenca, la organización del Partido Radical, de Ruiz Zorrilla, la organización de los republicanos. Y de vez en cuando me cruzaba con este nombre, con Pablo Correa Zafrilla, pero me encontraba con este nombre como me encontraba con muchísimos otros, porque además uno cuando empieza a investigar le interesa todo, no seleccionas. Básicamente todo lo que vas encontrando te parece relevante, no discriminas. Lo que pasa es que Pablo Correa Zafrilla parecía con una mayor persistencia con otros. Se presentaba, por ejemplo, en unas elecciones locales y no le votaba a nadie. Y en las siguientes insistía y no le votaba a nadie. Se iba a las elecciones provinciales y le votaban todavía menos. Y llegaba incluso a las elecciones a Cortes y, bueno, aparecía alistándose a la Milicia Nacional con mucho entusiasmo patriótico y desalistándose de la Milicia Nacional despotricando porque sus jefes eran unos corruptos. O bueno, o volvía a las reuniones de compromisarios en las que elegían a los candidatos a Cortes, que eran la mayoría monárquicos, democráticos, radicales, y él hablaba de la federación. Te ibas quedando con el nombre, le ibas fichando, iba añadiendo más documentación y me lo encontré de repente que en 1873 ya por fin es elegido diputado a Cortes, dio el salto a las Cortes a Madrid, entonces ya traté de seguir su pista a otro nivel y la sorpresa es que este señor de La Pesquera, al que, bueno, cuando llegó a Cuenca como abogado, trataba de abrirse camino dentro de un margen político que era muy estrecho en esta ciudad, eh, iba apareciéndome en otros ambientes, iba apareciéndome como director de algunos periódicos más o menos relevantes en Madrid, como fue director de La República, que era el órgano del Partido Republicano Federal de Pi y Margall en la década de 1880. Y resulta que era el primer traductor del Capital al castellano. Esto me pareció bastante interesante. Voy a formular en términos coloquiales la pregunta con la que realmente mordí el anzuelo de este personaje, y es por qué el primer traductor del Capital al castellano fue un señor de un pueblo de Cuenca, y además un federal. Realmente no es lo esperable, y cuando vas a las fuentes sobre los orígenes del socialismo marxista en España, aparece la biografía de Pablo Correa Zafrilla, aparece la referencia a Pablo Correa Zafrilla como un accidente. No debería haber sido Pablo Correa Zafrilla el primer traductor del Capital al castellano, sino que, sobre todo después de la fundación del Partido Socialista o de la creación del periódico del Socialista en 1886, debería haber sido un socialista, debería haber sido, qué sé yo, Jaime Vera, o debería... El único que tenía. Jaime Vera, sí, sí. Bueno, de hecho, la siguiente biografía, la de Justo, me parece que era,
era argentino, o sea, no fue español. Bueno, pues sí, aparecía Pablo Correa y Zafrilla como un accidente, porque un republicano que teóricamente, que por definición debería ser un pequeño burgués, porque un pequeño burgués se había tomado ese interés en hacer esta traducción, en difundir desde las páginas de un diario republicano federal la doctrina de Carlos Marx, y esto además le jorobaba a los socialistas en aquel momento, le quitaron todo el valor del mundo, o sea, era una mala traducción, y lo era, pero bueno, el hombre hizo lo que pudo y hacer la primera tiene su complicación. Y bueno, no podía caer en buen saco porque caía en el saco del Partido Federal. Este fue el anzuelo que mordí para tirar del hilo. Podría haber tirado de un montón de hilos. En mis anotaciones en aquellos momentos tenía, tenía montones de nombres apuntados, y cada uno de sus nombres podría conllevar una biografía, y todas las biografías me parecen interesantes. Antes estaba tomando notas y he tenido que apuntar esto de que soy un drogodependiente de los estudios sobre republicanismo, que es de lo más bonito que me han dicho nunca. Lo acepto, lo admito, y añado algo más, también lo soy de las biografías. Mi tesis doctoral fue una biografía muy diferente a la que propongo en este libro. Fue la biografía de un gran dirigente republicano, liberal, progresista primero, después republicano, del siglo XIX, Manuel Ruiz Zorrilla. Fue un hombre que gobernó en distintas ocasiones y fue un hombre que, bueno, que generó unas adhesiones muy importantes dentro de la política española. Fue el prototipo del prohombre liberal, pero también fue el prototipo del líder carismático del republicanismo, que además contaba con una enorme cantidad de material de archivo. Sin embargo, con Pablo Correa y Zafrilla encontré todo lo contrario. Con Pablo Correa y Zafrilla solo encontré documentación enormemente fragmentaria. Encontré algún apunte de que vive en tal casa, o un apunte de que que se apunta a la milicia, se alista a la milicia nacional. Encontraba algunos artículos firmados por él sueltos, una referencia en unas memorias, datos muy pequeños, muy fragmentarios, pero en algún momento empecé a pensar que ahí estaba el armazón de una narración, que tenía el armazón de una historia, que podía tratar de explicar algunas cuestiones más o menos relevantes dentro de los debates historiográficos sobre esta cuestión a través de la figura de Pablo Correa y Zafrilla. Y esto, bueno, pues se lo comenté a un compañero que tenía en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Humanidades en Cuenca, Ángel Luis López Villaverde. Le comenté que de Pablo Correa y Zafrilla se podía hacer una pequeña biografía. Y al día siguiente me llamó el editor de Almud diciendo que Ángel Luis López Villaverde le había dicho que quería hacer la biografía de Pablo Correa y Zafrilla y que él me la publicaba. Así que, bueno, pues me vi envuelto en esta idea de hacer la biografía de Pablo Correa. Realmente aquella biografía, la hice de una manera un poco atropellada, quizás siguiendo el ritmo que a veces es algo vertiginoso que nos exige la carrera académica, sobre todo cuando uno tiene que conseguir estabilizarse en algún sitio. No le di las suficientes vueltas, no la preparé lo suficiente, y aparte, bueno, pues agradezco muchísimo, por supuesto, la oportunidad que me dio aquella editorial, pero fue una edición prácticamente muerta en el momento en el que la saqué. No circuló, no me gustó el libro que había hecho, no lo había trabajado lo suficiente. Y bueno, os puedo comentar que solo queda un ejemplar a la venta, lo encontré en Wallapop. Se vende por 3 euros y pone como nuevo sin leer. No debería contarlo quizás, pero bueno, creo que es muy sintomático de por qué me empeñé en retomar de nuevo el proyecto de publicar la biografía de Pablo Correa y Zafrilla, porque estoy tan agradecido
¿Por qué estoy tan agradecido a la Universidad de Cantabria para que le hayan hecho un hueco? Además, bueno, sobre aquel borrador pude profundizar, pude extenderme, pude contrastar, pude buscar más información, pude apuntalar y tratar de complejizar un poco más, hasta terminar de redondear un libro que ahora sí creo que ha salido a la luz tal como me gustaría tal como me gustaría que saliera. No quería extenderme demasiado, pero sí quería explicar un par de cosas sobre las temáticas que se cruzan en la biografía de Correa y Zafrilla. Y una de ellas pues tiene que ver con esto de por qué soy un drogodependiente, de los estudios sobre republicanismo, que es algo que podría extender a todos los colegas que nos dedicamos a la misma tarea. Una parte de las novedades sobre la historia del republicanismo histórico, cuando hablamos de republicanismo histórico, generalmente hablamos del movimiento republicano antes de 1931. Por algún motivo nos ha dado por llamar a eso republicanismo histórico. Después de 1931 también es histórico. Pero solemos referirnos a los precedentes del movimiento republicano que desemboca, perdón, en la Primera República no, sino en la Segunda República. Bien, gran parte de las novedades sobre esta temática del republicanismo histórico que se han sucedido en los últimos años parten de un grupo de WhatsApp en el que estamos Sergio Sánchez Collantes, Unai Belaustegui, John Penche y algunos más. Se refería a esto Manuel Suárez Cortina hablando bueno, que se ha creado no solo una nueva generación, que está muy vinculada con las anteriores generaciones en realidad de estudios sobre el republicanismo histórico, sino que es verdad que estamos vertebrados como un grupo de trabajo que tenemos mucha relación y que discutimos al día sobre estas cuestiones. Realmente, si no fuera porque existe este grupo, no somos muchos, pero bueno, realmente están saliendo muchas novedades y se mantiene vivo el tema. Si no fuera porque existe este grupo, es difícil que siguiera interesándome esta cuestión. Al fin y al cabo es un estímulo para seguir haciéndonos preguntas, para seguir sacando novedades y para seguir discutiendo si Pi Margall era un soso o si Ruiz Zorrilla era un rancio. Y estas cuestiones que nos preocupan a la mayoría sobre este tema. Es broma, pero es verdad, es lo que hacemos habitualmente. La cuestión básica es por qué estudiamos el republicanismo, por qué estudiamos el republicanismo del siglo XIX. Y bueno, la respuesta es bastante sencilla, porque nos interesa en los orígenes de la democracia. Creo que todo se reduce a eso. Estudiamos el republicanismo porque nos interesa la democracia. Sería interesante vincular este interés por la democracia con, bueno, esto que se habla en los últimos años de si existe una crisis sobre la democracia, pero creo que sería pretencioso decir que tratamos de resolver los problemas actuales de la democracia pensando en los republicanos españoles del siglo XIX. Y evidentemente sí, es pretencioso. Pero sí, hay algo de esto. Creo que para entender la democracia hay que entenderla también desde sus orígenes, y para entender los orígenes de la democracia en España es inevitable acudir al movimiento republicano. No todos los demócratas españoles del siglo XIX fueron republicanos, pero fue el movimiento republicano el que canalizó la movilización democrática y sobre todo quien impulsó a pie de pueblo, a pie de calle, a pie de redacción, la expansión de las diversas ideas que dieron forma a los imaginarios demócratas en estos años. La democracia se imaginó para superar o para compensar las desigualdades que había abierto en el siglo XIX la Revolución Liberal. Estoy hablando aquí delante de algunos expertos como Juan Luis Imal en la Revolución Liberal, en los liberales del primer tercio del siglo XIX, así que advierto que estoy hablando con brocha gorda. Pero sí, la revolución liberal sobre el absolutismo, sobre las desigualdades del absolutismo, construyó nuevas desigualdades vinculadas al sufragio censitario, desigualdades vinculadas a la construcción de un nuevo sistema de propiedad de la tierra. Solo los propietarios votaban, era la nación de ciudadanos, y sobre estas desigualdades que vedaban el derecho de asociación para las clases populares, que vetaban el derecho al voto para las clases populares o que vetaban
bueno, pues los derechos políticos a una minoría de ciudadanos a los que se les reconocían los derechos como función, más que como derecho, pues bueno, los republicanos impugnaron el modelo liberal y lo hicieron hablando de derechos naturales, de derechos que pertenecían a todas las personas por el hecho de ser personas. Sobre las desigualdades del antiguo régimen, por tanto, se construyeron las desigualdades del Estado liberal y sobre estas desigualdades actuaron los demócratas para imaginar una sociedad de ciudadanos libres, de ciudadanos iguales. Imaginaron distintas versiones de la democracia. La democracia fue plural y la mayor parte de las versiones de la democracia que se imaginaron en el siglo XIX en la actualidad no nos parecerían en absoluto democráticas. Y esto también tiene que ver con la propia naturaleza de la democracia, porque la democracia apela a una esfera de participación que se ensancha. Y siempre se puede imaginar que se ensancha más todavía. Esta esfera de participación siempre puede aproximar más a los gobernantes y a los gobernados, o cerrar más el vínculo entre gobernantes y gobernados. Siempre se puede abrir más, siempre se puede dilatar más la esfera de derechos, de libertades. Y siempre se puede estrechar. La democracia es susceptible también de estrechamiento. Bien, bueno, los demócratas de aquella época, por ejemplo, no pensaron que debiera tener voto las mujeres, con excepciones. Y una de estas excepciones fue Pablo Correa Zafrilla, que defendió, además de una manera contundente, no necesitó recurrir a argumentos enrevesados para defender el derecho al voto de las mujeres, y lo hizo de una manera sorprendentemente temprana. La democracia en el siglo XIX, por lo tanto, fue plural, pero lo que me interesa sobre todo es el movimiento a que dio lugar. Los demócratas fueron protagonistas en... Bueno, como también por aquí hay gente que está familiarizada con la idea de politización y se discute si la politización fue de arriba abajo, de abajo arriba, los demócratas apelaron directamente a las clases populares para enseñar la democracia. Y propusieron que la democracia además se aprendía con su ejercicio. En las épocas en las que los derechos políticos estaban restringidos, bueno, pues lo hicieron a través de los espacios de los que disponían, como bueno, la milicia cuando había milicia, o los clubes cuando podían fundar clubes, o los círculos, o las redacciones, etc. En el sexenio democrático, cuando pudieron poner en marcha sus organizaciones, cuando pudieron desplegar su publicidad, poner en marcha periódicos, presentarse a las elecciones, salir a la calle, organizar manifestaciones, etcétera, bueno, pues en ese momento se manifestaron, en ese momento se proyectaron sobre el espacio público como algo que podría considerarse el primer movimiento de masas. Esto quizás sea excesivo, pero es lo primero que se aproxima a lo que más adelante serían los movimientos de masas. Insisto mucho en esto también tratando de vincularlo con la idea de 1873, del 150 aniversario y de algunas cuestiones que estamos leyendo al hilo de lo que se publica o lo que se dice sobre la Primera República. Se insiste mucho en algunos tópicos y uno me llama mucho la atención. Y es el de que la Primera República se proclamó por accidente y fracasó porque en España no había republicanos. Bien, esta es una de las cuestiones que no explícitamente, pero sí está presente en el libro, y esta es una de las líneas en las que me centro. En 1873 había republicanos incluso en Cuenca. Había republicanos incluso en los pueblos de Cuenca, había republicanos federales hasta en los pueblos más pequeños de esta provincia. ¿Significa que fuera un movimiento mayoritario en esta provincia? No. Significa que ya en esos momentos había una serie de publicistas, de propagandistas, de activistas o de militantes que se encargaban de, o que luchaban para difundir las doctrinas, para enseñar los principios de la democracia, para tratar de conectar las aspiraciones o los conflictos que se vivían en esos pueblos
con la política nacional a través de una serie de ideas que mayoritariamente fueron las ideas del federalismo. Y ya en esos momentos, pues encontramos que en una ciudad, que en aquellos momentos, en 1868, tenía 8.000 habitantes, en una ciudad en la que solo había un periódico y no era político, de repente aparecen periódicos republicanos. El que fundó Pablo Correa Zafrilla se llamaba La Vanguardia. De repente se crea un club republicano y hay manifestaciones republicanas. Y no eran muchos, no eran ni siquiera lo suficientes como para convertir a Pablo Correa Zafrilla en concejal, que no era un objetivo tampoco muy ambicioso, pero sí eran lo suficientes como para preocupar tanto a determinados sectores sociales de la ciudad, por ejemplo, al clero episcopal, como para que el obispado fundara un periódico explícitamente para contestar las doctrinas que desde La Vanguardia estaban difundiendo los federales, es decir, ya los percibían como una amenaza, como algo que podía crecer y que de hecho estaba creciendo. ¿Significa esto que la Primera República se proclamó porque en Cuenca había republicanos? No, pero en parte sí. La proclamación de la Primera República no se entiende sin el despliegue, sin la movilización del movimiento republicano federal. No se entiende sin la movilización de los federales. Y no se entiende también sin la republicanización de una parte importante de los sectores políticos de aquella época. Una cosa es que la República se proclamara, después de la renuncia al trono de Amadeo de Saboya en una sesión conjunta de las Cortes, que eran mayoritariamente radicales, y esto significa que eran democráticas y monárquicas, y otra cosa significa que no supieran lo que hacían, porque también el Partido Radical se había republicanizado durante un largo periodo y porque también el Partido Radical se había aproximado mucho a los federales. ¿Por qué hablo de esto? No es una digresión, sino porque a pie de pueblo, porque también a través de la investigación biográfica y a través, por ejemplo, de la investigación local, se percibe que la proclamación de la Primera República no es algo que se explique estrictamente o únicamente desde Madrid, desde el eje del poder, porque este proceso de aproximación de los radicales a los federales estaba ocurriendo en todas partes, porque se ve perfectamente en la prensa local, en los archivos locales o en lo que hacían personas concretas en aquellos momentos. En febrero de 1871, proclamada la República, los radicales de Cuenca se pusieron a disposición de los federales para darle sus votos en las elecciones a Cortes que tuvieron lugar, si no me equivoco, en mayo. Bueno, creo que eso es en gran parte el valor de la historia local y eso es en gran parte el valor de la historia biográfica. Los republicanos, también los radicales en esta época, entendían que la democracia se aprende, que la democracia se practica, que el federalismo, de hecho, se concibió no solo como un cuerpo doctrinal, sino como una manera de hacer política. Y en este sentido, para sostener un movimiento que llegó a ser un movimiento, vamos a llamarlo de masas, no basta con que haya un Pi Margall. No basta con que exista en aquellos momentos un Castelar, o no basta con que tengamos un Figueras, por muy hábil que fuera Figueras en el Parlamento, por muy espectaculares que fueran los discursos parlamentarios de Castelar, o por muy sabio que fuera Pi Margall y por mucha influencia que tuviera en aquellos momentos La Reacción y la Revolución, su libro de 1856, si no recuerdo mal, o del 54. O tampoco he estado muy lejos, ¿eh? No. Hola, si ahora me vais a tener también que ayudar con su libro Las nacionalidades que publicó un poquito después del derrumbe de la Primera República. Voy a decir, venga, una fecha al azar, 1877. Creo que sí, 1877 fue Las nacionalidades por ahí. Nada, gracias por el apoyo. Bien,
Pablo Correia-Zafrilla estuvo fundamentalmente influenciado por Pi y Margall. Pablo Correia-Zafrilla, de hecho, después del sexenio democrático, desde 1874 en adelante, dedicó gran parte de su vida como publicista, como periodista, ya instalado desde 1873 en Madrid. Bueno, pues se dedicó fundamentalmente a tallar la figura pública, de la que tanto sabe Lara, que también está por aquí, de Pi y Margall. También hacen falta publicistas para presentar al líder frente o sobre sus seguidores, para dibujar los rasgos que le caracterizaron, para vender sus virtudes. El movimiento republicano, sin el peso de estos propagandistas que ocupan un lugar gris en los partidos políticos o en los movimientos políticos, bueno, pues sería incomprensible. Pablo Correia-Zafrilla, la primera obra que apareció con su nombre fue una biografía de Pi y Margall, en la que le presentaba como poeta consumado, como un hombre de una sensibilidad extraordinaria, como un sabio con una profundidad comparable a la de un Hegel, a la de un Kant, un hombre probo, virtuoso en la vida privada, en la vida pública, etc. Es decir, son estos periodistas los que también, a partir de lo que Pi y Margall les proporcionaba, trabajaban la proyección pública del líder, pero no se conformaban únicamente con seguir la doctrina del líder. El pensamiento de Pablo Correia-Zafrilla está determinado por Pi y Margall. Y bueno, realmente en 1874 él ya había escrito la mayor parte de lo que llegaría a ser su principal obra, de Democracia, Federación y Socialismo. Si no lo publicó en 1874 es porque 2 o 3 años después Pi y Margall publicó Las nacionalidades y le pisó toda la temática y encima lo explicó mejor. Así que lo guardó en un cajón. Y lo que hizo durante todo ese tiempo, hasta que en 1886 comenzó a darlo a la imprenta, fue, bueno, pues publicarlo por partes o desarrollarlo a través de artículos. Una de las líneas, quizás es la fundamental, que desarrollo en este libro tiene que ver con la historia del periodismo, con la historia de los periodistas. Voy a anticipar, esto se llama spoiler, voy a anticipar el final del libro. Es una biografía, entonces el final, estoy casi seguro que todo el mundo sabe lo que pasó. Murió, pero murió de una manera interesante. Murió en la redacción del periódico. Murió escribiendo. Murió en la redacción de La República, del periódico que dirigía. Entonces, bueno, esto los periódicos al día siguiente lo presentaron como una especie de acto de justicia y poética. Era un hombre que se había entregado al periodismo de tal modo que murió escribiendo, y Pi y Margall dijo incluso que murió escribiendo la última página de su libro Democracia, Federación y Socialismo. Y es verdad, fue la última página de Democracia, Federación y Socialismo, porque estoy convencido de que ese libro está inacabado. No le dio tiempo a escribir más porque se murió. No es que le presentaran como un mártir del periodismo, como un hombre que había entregado su vida al periodismo, no es casual. En 1888 ya se estaba debatiendo entre los periódicos la necesidad de crear un Montepío de la prensa, algún tipo de asociación de periodistas que les ayudara en caso de necesidad, en caso de enfermedad o en caso de muerte, que proporcionara una ayuda a las familias, o que en caso de vejez o de incapacidad les permitiera tener algún tipo de recurso. En 1888 bueno, ya se conocía lo que más adelante daría lugar al periodismo industrial. De hecho, ya había importantes empresas industriales periodísticas como El Liberal o como El Imparcial, periódicos que tenían una circulación enorme. Era un periodo de tránsito, era un periodo en el que la mayor parte de los periódicos seguían siendo los periódicos tradicionales, a los que antes se ha referido Manuel, periódicos vinculados a un partido político, a un dirigente político, periódicos que generalmente no buscaban tanto la rentabilidad económica, sino que buscaban el debate político, buscaban la defensa o la expansión de un ideal político.
esa era la mayoría de los periódicos que existían, como La República, como La Vanguardia, como El Progreso, como El Porvenir. O, bueno, pues Romanones tenía su periódico, igual que lo tenía Canalejas, igual que lo tenía Sagasta, igual que lo tenían otros dirigentes. ¿De qué se ganaba la vida un periodista en estas circunstancias? Bueno, de otro oficio, básicamente. Pablo Correa y Zafrilla era abogado, pero entregaba la mayor parte de las horas del día al periodismo. ¿Por qué hacían esto? Porque el periodismo se entendía como una función del militante político. Era una especie de apostolado, lo entendían como un apostolado. Debían entregarse a la causa a cambio de, en el caso del director de un periódico como El Porvenir, que sería equiparable a La República, que dirigía Pablo Correa y Zafrilla, unos 600 reales al mes, que tampoco les daba para mucho, no les daba para ahorrar. Pablo Correa y Zafrilla lo que dejó al morir repentinamente con 46 años fue una mujer y 4 hijos, ninguno de ellos mayores de edad, en la miseria, que de hecho murieron en la miseria muy pocos años después, y esto también saltó a las páginas de la prensa. Lo hacían para reivindicar la dignidad del oficio de periodista, para reivindicar la necesidad de la profesionalización del oficio de periodista y la necesidad de que los periodistas se agruparan para crear lo que pocos años después, de hecho, en torno a algunos de estos periodistas que apoyaron la campaña por la familia de Pablo Correa y Zafrilla, pusieron en marcha la Asociación de la Prensa. Primero la Asociación de la Prensa de Madrid y después la Asociación de la Prensa Española. Es decir, creo que es una figura en este sentido, como muchas otras, pero es una figura significativa para explicar el tránsito del periodismo político al periodismo industrial. En realidad, estas dos modalidades de prensa convivieron durante muchísimo tiempo, pero estamos justo en el borde del nacimiento de la edad de plata del periodismo. Estoy pensando ahora, me viene a la cabeza, dos modalidades de periodista. El que, como Pablo Correa y Zafrilla, tenía un oficio principal y luego entregaba las horas que podía al periodismo. Y aquellos literatos que tampoco podían ganarse la vida escribiendo novelas y que tenían que buscar en el periodismo un sobresueldo. Y estoy pensando en un compañero de redacción de Correa y Zafrilla, esta vez en La Vanguardia, que fue el primer periódico en el que escribió Alejandro Asagua, el Max Estrella de Valle Inclán. De modo que, bueno, pues es el terreno en el que se generaba la bohemia. Al fin y al cabo se trata de esto, de una profesión que todavía no llega, que todavía no tiene un valor de cambio suficiente como para consolidarse. El apostolado de la prensa es otra de las temáticas que he trabajado a través de Pablo Correa y Zafrilla. Y la última tiene que ver, y ya lo hemos mencionado también, con las relaciones entre el obrerismo y el movimiento republicano. Voy a ser muy breve porque son 1:30 y creo que debería ir terminando. Me han dicho que a las 9 esto está cerrado. A las 9 menos cuarto. Bueno, pues entonces quizás me deba guardar algo de información sobre las relaciones entre el obrerismo y el movimiento republicano. Simplemente, este es uno de los nudos fundamentales del libro. Pablo Correa y Zafrilla representan la izquierda del movimiento federal. Creo que no se entiende el desarrollo del obrerismo en el siglo XIX sin tener en cuenta el movimiento republicano. En esto no digo nada que sea nuevo. Pero sí me gustaría insistir en que no se trata tanto de que el movimiento obrero en España se desarrollara en sus primeros momentos bajo el paraguas del republicanismo, sino que la hibridación es absoluta y ni siquiera se puede hablar de hibridación. Para hablar de socialismo en el siglo XIX hay que hablar también de republicanismo. Se puede hablar igual de republicanismo socialista que de socialismo republicano. No es casual que un federal de Cuenca se le ocurriera traducir El Capital al castellano, porque realmente entre los primeros internacionalistas que hubo en España estuvieron los republicanos. Correa y Zafrilla fue un divulgador de los primeros documentos que se publicaron en España de la Internacional en 1872 y lo hizo en Cuenca, lo cual espantó a los periódicos liberales y a los periódicos católicos de la ciudad. Y su interés por el socialismo
no puede entenderse simplemente como un reformismo liberal. Pablo Correa Zafrilla quizás fue algo excepcional dentro del movimiento federal en la medida en la que defendió la colectivización de la tierra. No se conformó con el ideal republicano de expansión de la pequeña propiedad para crear una sociedad de propietarios iguales, ni tampoco con la idea de revisar, como era común en los programas del federalismo, de revisar el proceso de desamortización o restituir los comunales en la medida que se pudiera, o los bienes, las propiedades de los municipios. No, él defendió que el municipio debía ser la célula que organizara la sociedad, como cualquier federal, pero que el municipio debía ser también la unidad que gestionara el reparto del uso de la tierra. Defendió la colectivización de la tierra, defendió una idea que en 1886 podía llamar bastante la atención, pero que abrió el camino del programa de los federales de 1894, que tuvo un acento socialista muy importante. Lo voy a dejar aquí reiterando los agradecimientos y, bueno, pues esperando que al menos la figura de Pablo Correa Zafrilla, no tanto reivindicarla, yo creo que una biografía no se escribe para reivindicar a nadie, no creo que Pablo Correa Zafrilla tenga que ser reivindicado. Simplemente espero que estas pocas ideas que he explicado con brocha gorda, bueno, pues generen algún tipo de curiosidad o generen algún tipo de inquietud y ya está. Así que muchísimas gracias. Quizá después de esta vibrante y brillante intervención, quizá podíamos tener unos minutos todavía para si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario. ¿Cómo lo sabía? Bien. Bueno, muchas gracias. Yo es que no soy de Cuenca, pero soy de Albacete, que tampoco está mal. Bueno, entonces, no, yo quería habéis dicho que con motivo del 150 aniversario de la Primera República, pues que la historiografía se actualiza, se renueva, plantea nuevas cuestiones, pero también están muy vivos los tópicos, ¿no? Y hay historiadores, colegas nuestros, que los alimentan, ¿no? Con gran fervor, ¿no? Aquello de que es un caos, un desastre, que todo era, bueno, un despropósito, etcétera. Has dicho antes que no se puede decir que no hubiera republicanos y que era todo improvisado, etcétera. Me gustaría que abundarais en ese problema y que nos contarais desde vuestro punto de vista cuáles son las aportaciones de esta nueva historiografía o de vuestros libros, ¿no? En el caso de los que estáis ahí, pero de otros que están saliendo también. Bueno, por ejemplo, Florencia Peiró, ¿no? Que acaba de sacar un libro sobre la Primera República. ¿Cómo veis ese debate o esa polémica historiográfica? Gracias. Bueno, pues puesto que me señalan, no he leído todas las novedades. Además es que son bastantes. Voy a salto de mata y he leído algunas, no solo las de tipo académico, sino también algunas de las que se han publicado en revistas de kiosco. Y una idea para arrancar. La imagen peyorativa de la Primera República ya fue analizada a fondo en un libro que debería reeditarse y nadie me coge el guante. De hecho, bueno, pues esto lo comenté delante de Guadalupe Gómez Ferrer y no me hizo ni puñetero caso, que es el de Realidad y mito de la Primera República de José María Jover, que explicó perfectamente ya en 1990, que fue la ampliación de su discurso de ingresos, si no me equivoco, a la Real Academia de la Historia, que venía de más atrás, quiero decir. La denuncia de la imagen peyorativa de la Primera República o el análisis de cómo se construyó la imagen peyorativa de la Primera República procede de los propagandistas de la Restauración, que tenían todo su derecho perfectamente legítimo de invocar el caos de la Primera República para defender el orden de cosas que a ellos les gustaba, ¿no? Gente como Ildefonso Bermejo o bueno, como muchos otros. Que a la Primera República y a los federales les podía haber ido mejor en 1873, yo creo que es evidente.
Olvidarse de que la Primera República no cayó por las disputas internas, que también, sino porque fue atropellada por un golpe militar. Creo que es relevante. Pero bueno, estaba pensando en, en un epistolario que a mí me apasiona y lo he utilizado también para la reedición del libro, que no está directamente vinculado con Correa y Zafrilla, pero sí, y volvemos a Cuenca, es el epistolario de Fermín Caballero, que fue ministro progresista y alcalde de Madrid, bueno, con su primo de Barajas de Melo, un pueblo manchego de Cuenca, Florentino Aparicio, en el que a comienzos de 1873, Florentino Aparicio, que es el prohombre progresista de este pueblo, está espantado del comunismo que se vive en todas partes. Está aterrado por lo que generó la comuna de París. Tiene muchísimo miedo de lo que puede hacer el pueblo, literalmente dice, halagado por el sufragio universal. Pero añade a continuación, menos mal que vivimos en la provincia más tranquila de todo el reino y aquí no pasa nada. ¿De dónde sacaba todo este terror? Bueno, pues era un suscriptor de la Iberia, de la correspondencia de España, y de París sabía lo que le llegaba por estos medios, al final lo que llamaba comunismo era cuando le ponían la contribución en la Diputación Provincial y le parecía muy elevada. Y dice, para esto no hacemos una revolución, para que me pongan esta contribución, esto es comunismo, me están quitando mi dinero. Entonces, ¿cuál era ese gran miedo que existía en tantas provincias como Cuenca? Bueno, es una cosa que yo creo que está por investigar, porque realmente hemos llegado a los trabajos de síntesis que hacían falta sobre la Primera República sin que haya tantos trabajos de base. Ha habido novedades muy significativas, como Sevilla se ha investigado mucho, se ha investigado bastante Cádiz en su día, se han hecho investigaciones en Asturias, como las de Sergio Sánchez Collantes. Hay investigaciones de base, pero nos faltan muchas investigaciones de 1873 para saber realmente cómo se experimentó en muchos sitios. Y realmente el cambio de régimen no fue un susto para nadie. En todos los epistolarios privados que he ido mirando de Víctor Balaguer, de Fermín Caballero, de Ruiz Zorrilla, no se experimentó con ningún tipo de terror. Otra cosa es la ruptura entre los radicales y los republicanos a partir de fines de abril, que ahí la temperatura sube, pero tampoco llegó la sangre al río. Quiero decir, yo también lo trabajé en las elecciones de 1873 aquí, y lo que comprobé es que los radicales y los republicanos de Cuenca votan juntos a un candidato federal en las elecciones a Cortes Constituyentes, y que en las elecciones locales hay una candidatura republicana y una candidatura federal, una candidatura radical y una candidatura federal, y que los dos primeros días de votación la ganan los radicales y retiran la candidatura al tercero. No sé por qué. Lo que sí sé es que no llegó la sangre al río, que no hubo ningún tipo de enfrentamiento. Así que intuyo que esto tiene que ver con la rebelión, con la cantonal, con la revolución cantonal que se produce en esas fechas. Todavía no he leído, bueno, sí que lo he leído. Leí algunos capítulos en la versión francesa del libro de la revolución cantonal de Jean Moisant, que al fin y al cabo y ya es bastante, se refiere al caso de Cartagena, replantea las coordenadas del cantón de Cartagena, pero es que, ¿qué tenemos de síntesis sobre el cantonalismo? El capítulo que ha escrito Esther García Moscardó para el libro de la Federal, y el que hizo Gloria Espigado para un libro en el año 2000 de nuevas aproximaciones al sexenio democrático. Es que no sabemos tanto sobre el movimiento cantonal tampoco. Creo que sí es importante, y esa es una de las novedades, que lo ha reinstalado en unas coordenadas un poco más amplias, en conexión no solo con la Comuna de París, sino que también hay que entender la Comuna de París en conexión con la Revolución Española de 1868, que está en conexión con muchas otras cosas. Quiero decir que se está planteando una nueva geografía de la Revolución del 68 y de la Primera República, y creo que así también entenderemos mejor qué es lo que está ocurriendo, y sobre todo sin necesidad de recurrir a los tópicos. No hace falta decir que aquello fue una balsa de aceite, porque no lo fue.
pero tampoco creo que sea la temática central de lo que ocurre en 1873, de lo que se propone y de lo que se mallogra. ¿Podemos una última? No, tampoco sin pasar. Yo, si no interviene nadie, pues quiero intervenir yo para señalar una cosa que parece también un poco tópico, pero que no soy la única dentro del gremio que lo plantea siempre con enorme sorpresa, ¿no? Es curioso, hablamos de la historiografía del republicanismo, los republicanólogos. Siendo como es una opción vencida históricamente, que por cierto me parece muy bien que se estudie la Primera República sobre la Segunda. La Segunda todavía da para mucho, pero realmente la primera, la que estaba llamando a gritos a los investigadores. Pero es curioso, ¿no? Siendo una versión vencida, siendo siempre una versión histórica vencida, ¿no? Una opción vencida. No sé si por ese halo romántico, ¿no? Y sin embargo siempre ha tenido ha tenido siempre cultivadores muy fieles, muy leales. Entonces, yo siempre lo señalaba con Manuel, ¿no? Bueno, no podéis quejaros, los republicanólogos ya hace 40 años tenían muchísimos congresos, había muchísimas conmemoraciones que los reunía, ¿no? A los republicanólogos. Y entonces dio una historiografía, yo creo que bastante vivaz. Y casi diría que en paralelo a la de la Restauración. Es decir, que realmente las repúblicas, ahora que además la nueva generación de republicanólogos, que además sois realmente muy activos, que estáis recuperando muchísimas cosas, yo creo que realmente el balance es muy bueno. Entonces, quería comentar, uno, no dejes la República, porque la República necesita todavía estudios. Y bueno, amplía, diversifica temáticas, pero no lo dejes porque realmente el campo ese hay que seguir cultivándolo. Ahora mismo estamos hablando del cantonalismo, prácticamente es desconocido. Sí. Yo creo que tiene problemas de fuentes, es la impresión que tengo, que hay muchos problemas de fuentes, por lo tanto, es lógico que los historiadores jóvenes también tiren hacia territorios donde las fuentes no sean siempre un hándicap o un problema. Y es lo que veo. Creo que sois privilegiados porque tenéis un campo historiográfico que siempre os ha dado de comer, vamos a llamarlo así. Es decir, seguís ahí. Y entonces, bueno, no sé qué opináis, los dos republicanólogos, los republicanólogos antiguos y los nuevos, ¿eh? Si realmente siendo una opción vencida, Dios mío, si no llega a ser vencida, no sé si gozaría de tanto predicamento. Bueno, yo quería plantear un tema, pero es que se da lugar a una conferencia y a varios debates. Cuando se deslegitima la República, porque España se rompe, tiene mucho que ver con varias cosas. La República, en primer lugar, se construye en medio de 3 guerras civiles simultáneas. Una crisis financiera al borde de la quiebra del Estado. Una oposición sistemática de los sectores económicos más potentes, del lobby cubano que invierte todo lo que haga falta para acabar con la República, de la Iglesia y de un sector del ejército que, a medida que va ganando la guerra carlista, va ganando posiciones en el marco del control del Estado. En esas circunstancias es inviable o imposible hacer sobrevivir un régimen político que está en construcción y que ni siquiera pudo llegar a aprobar una constitución política. En definitiva, era un proceso muy complejo que iba lentamente, a trompicones, con dificultades, y que alguien entra en el Parlamento para disolver una asamblea constituyente que fue la entrada de Pavía en el Parlamento. Pero, comentario. Hoy se habla, desde la perspectiva actual, en el ámbito de que coexisten en España y compiten varios nacionalismos, el español, el catalán, el vasco y algunos otros. La República, aún en el marco del cantonalismo, quiso siempre construir un Estado-nación español. Y por tanto no hay plurinacionalidad en ese ámbito. Hay un intento de decir cómo se construye esto que se llamamos España, de abajo arriba o de arriba abajo. Desde Madrid se quería construir de arriba abajo, esto es, habiendo ya logrado la unidad española, llevar a cabo un elemento vertebrador de tipo federal que genéricamente podríamos aceptar que se llamase federalismo orgánico, o bien de abajo arriba, un pactismo y un piismo, si se quiere, que nutrían esa idea de que los federales, sobre todo de provincias, entendían que junto a la soberanía nacional cohabitaban, coexistían y se complementaban una soberanía individual, una del municipio, una de la provincia y una de la nación. En definitiva, era un modelo de construcción, pero siempre de España, y de España como Estado de Nación.
Hoy ya sé que esa realidad, que es compleja, que asusta a una tradición española muy vinculada al unitarismo y diríamos al centralismo, y que desde luego en el ámbito de las luchas políticas actuales genera una, digamos, un marco de disputa, de legitimación y de deslegitimación. Cuando Javier Moreno hablaba de la interpretación, yo creo que se refería al libro de Javier Vilches, de Jorge Vilches, que en definitiva es un libro investigado al servicio de una causa no histórica, sino política hoy en día. Esa es mi impresión sobre este tema. No, si todos sabíamos a quién se refería. Lo que pasa es que yo no me lo he leído, la verdad. Tendré que hacerlo tarde o temprano porque me pagan para eso. Estamos hablando de tópicos y has comentado la cuestión del nacionalismo y el republicanismo, que es verdad que se asocia a esta idea y también forma parte de la leyenda de la Primera República. Me ha pasado recientemente porque en un examen pregunté la Primera República, bueno, en relación a las reformas sociales y demás, pero pregunta las reformas sociales y siempre va a haber alguien que te cuente los 4 presidentes de la República. Y me explicaba también un alumno genérico, concreto, pero genérico, me contestaba que los republicanos eran nacionalistas e independentistas y que proclamaron la independencia de Cataluña. Y en la revisión del examen le dije, no, que sí. Digo, pues no, dice, pues lo dice usted. Yo he leído que sí. Claro, y es que, bueno, pues esto lo tienes que combatir y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir con las fuentes, ponerlas encima de la mesa, interpretarlas en directo? Podrías hacerlo, sí, pero hacer esto con todos los alumnos que pasan por un examen es complicado. Bien, me aventuro a pensar que en este libro también está lo de la desmembración de España, no lo sé. Los que lo conocéis más a fondo me lo podéis confirmar, pero desde luego en el debate público, en la literatura de kiosco sí que está esta cuestión todavía de la ruptura de España, de la federal como ruptura de España, etcétera. Venga, pues lo dejamos aquí. Siendo interesantísimo, está claro que tienen que seguir trabajando sobre la República porque es un campo todavía muy fecundo para nuevas posibilidades de interpretación y reinterpretación de nuestra historia reciente y de nuestra realidad actual. Y por mi parte creo que ya cerramos y bueno, estamos al borde ya del tiempo previsto y si quiere alguien que le firme ejemplares, el autor, fuera hay ejemplares a la venta. Bien. Muchísimas gracias. Me voy a pasar a...